Meditación de la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Gloria a ti, Señor. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al mar de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Vamos nosotros también contigo, le dijeron. Salieron y se subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Él les preguntó: amigos, ¿no han pescado nada? Ellos respondieron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Así lo hicieron, y luego no podían recoger la red por la cantidad de peces que habían atrapado. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había quitado la túnica, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no estaban lejos de la costa, sino como a unos 100 metros. Al bajar a tierra, vieron una hoguera encendida, con un pescado puesto sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de atrapar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red a tierra. Estaba llena de peces grandes, 153 en total, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y asimismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14 nos presenta un encuentro entre Jesús y sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. En este pasaje, podemos identificar una serie de reflexiones y enseñanzas que nos pueden ayudar a entender mejor nuestra relación con Dios y con los demás. En primer lugar, el pasaje nos muestra que todo comienza con una pregunta. En los evangelios, se presentan muchas preguntas para aquellos que siguen a Jesús y se abren a los caminos del reino. María de Nazaret es un gran ejemplo de esto. Cuando el ángel le anunció que sería la madre de Dios, ella preguntó: ¿cómo será esto? Jesús comienza su encuentro con una pregunta tan simple y básica como lo es la alimentación, pero una comida que abre a la comensalidad y una comensalidad que les abre el corazón a reconocerlo como el Jesús que caminó con ellos y el Cristo resucitado que llena de sentido nuestra existencia. En segundo lugar, el pasaje nos muestra la importancia de la obediencia a las palabras de Jesús. Los discípulos no lograron pescar nada en toda la noche hasta que Jesús les indicó que echaran las redes al otro lado de la barca. Al hacerlo, obtuvieron una gran cantidad de peces. Esto nos recuerda que si seguimos las palabras de Jesús, podemos experimentar grandes bendiciones en nuestras vidas. En tercer lugar, el pasaje nos muestra que Jesús está presente en medio de nosotros, incluso en situaciones cotidianas como la pesca. Los discípulos reconocieron a Jesús cuando les dijo que echaran las redes al otro lado de la barca, y luego lo reconocieron plenamente al compartir la comida con él. Esto nos recuerda que Jesús está siempre presente en nuestra vida cotidiana, y que podemos encontrarlo en cualquier lugar y en cualquier momento. En cuarto lugar, el pasaje nos muestra la importancia de la comunidad. Los discípulos pescaron juntos y compartieron la comida con Jesús. Esto nos recuerda que somos llamados a vivir en comunidad y a compartir nuestras vidas con los demás. En quinto lugar, el pasaje nos invita a hacer preguntas a Jesús y a los que viven a nuestro lado. Muchas veces, no nos atrevemos a hacer preguntas a los demás, incluso a Jesús. Pero es importante recordar que hacer preguntas es la mejor manera de aprender y de profundizar en nuestra relación con Dios y con los demás. En sexto lugar, podemos orar pidiendo a Dios que nos ayude a ver al prójimo como Él nos ve, con dignidad innata que trasciende las apariencias.
Que podamos escuchar su clamor con compasión y ternura, entenderlos como Dios nos entiende, y acercarnos a ellos a través de las brechas que nos separan. Que podamos amarlos como Dios nos ama, con paciencia y misericordia, viendo nuestra alegría en la suya. En séptimo lugar, el pasaje nos invita a seguir a Jesús, obedecer sus palabras, vivir en comunidad, hacer preguntas, y acercarnos a los demás con amor y compasión. Al hacerlo, podemos experimentar la presencia de Dios. En este sentido, el relato del encuentro de Jesús con sus discípulos a orillas del lago de Tiberíades en Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14 es una invitación para que nosotros también respondamos a la pregunta que Jesús hace a sus discípulos: ¿tienen algo para comer? Esta pregunta tan simple y cotidiana, puede llevarnos a un encuentro más profundo con Cristo y a una vida en comunidad más plena. Al igual que los discípulos, muchas veces nos enfocamos en nuestras necesidades materiales y nos olvidamos de la presencia y la acción de Jesús en nuestras vidas. Pero si abrimos nuestros ojos y corazones a su presencia, podemos experimentar su amor y su cercanía en todo momento. En este pasaje, Jesús no solo les provee alimento material, sino que también les brinda su presencia y su compañía. Los discípulos reconocen a Jesús y se alegran de su presencia, pero aún así no se atreven a hacerle preguntas. Es una invitación para nosotros a no tener miedo de acercarnos a Jesús y hacerle nuestras preguntas y necesidades. Es importante destacar que el encuentro de Jesús con sus discípulos no solo se trata de un simple acto de alimentación, sino que es un encuentro que los lleva a reconocer a Jesús como el Señor resucitado. Asimismo, Jesús les llama a compartir lo que tienen con los demás, un acto de solidaridad y de apertura hacia la comunidad. En este sentido, el pasaje nos invita a vivir una vida en comunidad y a compartir con los demás lo que tenemos, no solo en términos materiales sino también en términos de nuestra presencia y de nuestra fe. Jesús nos llama a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, a ver en cada uno la imagen de Dios y a servirlos con amor y humildad. Finalmente, este pasaje nos recuerda que el encuentro con Jesús no es solo un acto individual sino que es un llamado a vivir en comunidad y a compartir nuestra fe y nuestras vidas con los demás. Es un recordatorio de que la presencia de Jesús en nuestra vida no solo nos llena de alegría y de paz, sino que también nos llama a ser testigos de su amor y de su gracia en el mundo. Dios amoroso y compasivo, en este día nos unimos como comunidad para reflexionar sobre el pasaje del Evangelio de Juan en el que se relata el encuentro de Jesús con sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Te pedimos que nos concedas la gracia de comprender la profundidad de este pasaje, para que nos ayude a fortalecer nuestra fe y a seguir tu camino de amor y servicio hacia nuestros hermanos y hermanas. Danos la humildad y la disposición de los discípulos para seguir tus instrucciones, aun cuando no las comprendamos completamente. Ayúdanos a confiar en tu voluntad y a tener la valentía de hacerte las preguntas difíciles que nos impiden acercarnos más a ti. Te pedimos que nos enseñes a ser instrumentos de tu amor en el mundo, a compartir la mesa con nuestros hermanos y hermanas, a acoger a los marginados y a los necesitados, y a tener un corazón generoso para repartir nuestras bendiciones con los demás. Finalmente, te agradecemos por la enseñanza y la inspiración que nos brinda este pasaje de la Biblia. Te pedimos que nos guíes en el camino de la vida, para que siempre podamos reconocerte como nuestro Salvador y nuestro guía, y así alcanzar la vida eterna que nos has prometido. Amén.